It's time. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric y esta de aquí atrás es Suki en una versión K-pop tributo al video Whiplash de la agrupación coreana aespa. One look, give 'em whiplash. Beat drop with a big flash. Y precisamente por eso la pose. Give 'em whiplash. Porque hoy nos toca hablar precisamente de Corea otra vez. ¿Por qué? K-pop Demon Hunters. La película K-pop Demon Hunters, estrenada el 20 de junio del 2025, resulta que es la película original de Netflix más vista en la historia de esa plataforma. Y esto se lo vamos a deber a un par de factores. Número uno, no necesitas en absoluto en esta película explicaciones, es decir, elaboraciones y coherencias para echar a andar una película que se trata de un grupo de K-pop de chicas que defiende al mundo de, pues, demonios del inframundo, haciendo de las protagonistas unas heroínas en un musical supernatural. Número dos, esta película comprueba claramente que los trabajos originales de hecho sí tienen cabida en este mundo y que no es necesario estar haciendo porquerías y remakes de mierda una y otra vez solamente porque los realizadores son una bola de pajeros y tienen un miedo tremendo a no vender nada, delatando también por supuesto que la mayoría de la industria del cine está llena de codiciosos hijos de perra sin cerebro. Y número 3, la película resultó ser tremendamente honesta y esto por supuesto que es clave del éxito de esta película. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el discurso, sin detenerse a pensar tanto, simplemente se desenvuelve y nos da transparentemente una historia con su mundo planteado, sus correspondientes complicaciones dados a la escala endémica propia de lo que la película plantea. Y este discurso, es decir, lo que está tratando la película, nada más y nada menos es lo siguiente. La película discursea o está discurseando la presión que la sociedad coreana ejerce sobre los pobladores de Corea. Y esta película de hecho podría ser una pauta para indicar al resto de labregones hambrientos de dinero, como puede ser el caso de Ridley Scott, para recordarles que una película simplemente puede ser dicha o hecha como un refrán, así este refrán incluya animales que hablan, justamente como es el caso de esta película, y la gente obviamente la está amando. Ahora, para entender la honestidad que estoy mencionando en esta película, es necesario apuntar que la directora Maggie Kang es canadiense, pero resulta que nació en Corea. Y como es bien sabido, al menos en este canal, las anglosociedades, como es el caso de Estados Unidos o Canadá, tienden a mantener su diversidad conviviendo de manera pues bastante aislada en sus propios campos étnicos y en efecto tienen la ventaja de que preservan componentes culturales traídos desde sus países prácticamente intactos. 안녕하세요. 강민지 감독입니다. Por eso aquí en este canal a veces he puesto ejemplos en ocasiones de que, por ejemplo, si bien Estados Unidos o Canadá tienen una pluralidad de etnias inmigrantes, estas residen cada una dentro de su propio barrio, es decir, por ejemplo, un barrio chino, un barrio italiano, un barrio armenio, barrio puertorriqueño, etcétera, etcétera. Por lo que Maggie Kang, la directora y escritora de esta exitosa obra, jamás se desapegó y se despegó de Corea del Sur, aun si ella se mudó a Canadá cuando ella apenas tenía 5 años de edad. Por lo que ella pudo atestiguar la manera social coreana y de manera de hecho directa y por ende intacta. Y esto lo hizo a través de sus padres, a través de la comunidad coreana que pertenecía a Canadá y por ende sin mayores problemas ella pudo cribar cuáles son los demonios de la sociedad coreana y esta película se trata precisamente de esos demonios. Por eso Maggie Kang reveló en una entrevista que quería rendir tributo a su Corea, enraizando esta película en su cultura coreana, por supuesto, haciendo una carta de amor al creciente y enorme K-pop, que es el mayor embajador de Corea del Sur hasta ahora, por supuesto, aunque no el mejor en mi opinión. Y esto es la base de tan honesta película que a las audiencias pues les está cayendo de perlas, precisamente por distanciarse de esa ahora muy común costumbrilla hollywoodense de una máscara estúpida llena de inclusión idiótica, revistiendo una y otra vez un jodido cuento que terminan por hacer que todos odiemos, como es el caso de Blancanieves o el caso de cualquier remake vomitivo de estos últimos tiempos. Me refiero a de esos que nos hemos tenido que tragar durante los últimos 10 años. Y entonces, ¿de dónde sale esta honestidad que estoy mencionando en K-pop Demon Hunters? Pues esto viene de que la directora Maggie Kang se da cuenta del por qué y cómo Corea es una sociedad gastada, cansada y nerviosa, y eso es nada más y nada menos que por la presión de competir a costa de lo que sea por llegar a la cima, donde son capaces de esconder a sus propias familias, esconder malestares físicos o imperfecciones físicas con tal de aparentar ser el ser más perfecto y sofisticado del globo o al menos de Corea. Y aún así Maggie Kang
haya querido hacer una pieza de entretenimiento para relajarse y no pensar gran cosa, como es el caso de esta historia de cazadores de demonios. En su búsqueda por apegarse lo más que pudo a la sociedad y tradiciones culturales coreanas, no pudo hacer otra cosa sino terminar viendo perfectamente aquello que aqueja a Corea del Sur, y eso es tremendamente interesante y explico aquí por qué. Pero obviamente antes les voy a dar en segundos nada más una pasada de qué es lo que sucede en la película para contextualizar. Las protagonistas Huntrix son un trío musical compuesto por nuestra mera perra que se llama Rumi y sus amigas coprotagonistas que son Mira y Zoe, quienes son un exitoso girl group de K-pop, pero fuera del escenario tienen un rol secreto que es cazadoras de demonios. La misión secreta a la que se dedican es custodiar el Honmun, una barrera mágica creada siglos atrás mediante el poder de la voz para proteger a la humanidad de los Saya, que son una especie de espíritus o demonios de la mitología de Corea. Y el conflicto principal es que un demonio llamado Jinu persuade al señor de los demonios, que se llama Wee-ma, para que le permita formar un boy band rival que serán los Saya Boys. Esta nueva agrupación busca robar las almas de los fans y debilitar el Honmun desde adentro, porque Wee-ma jamás ha podido vencer a ninguna de las agrupaciones históricas que protegen el Honmun con sus voces y a los humanos de ser consumidos por los demonios. Pero bien importante aquí es el conflicto interno de nuestra protagonista, que es Rumi, porque Rumi en realidad es mitad demonio, y cuando están cerca de vencer para siempre a los demonios y dejarlos enterrados en el inframundo, Rumi comienza a ser invadida por aquella parte que le esconde siempre al mundo y a sus propias amigas, de hecho, es decir, su condición de demonio, cosa que al manifestarse cada vez más y más rápido a través de su piel con unos patrones que les aparecen, esto amenaza su voz y acentúa su lucha interna. Jinu, por supuesto, descubre esto y su conexión con Rumi se hace mucho más potente, todo claro a espaldas de sus amigas, es decir, escondiéndose, que esto es fundamental, por lo que Rumi y Jinu, a pesar de las asperezas, comienzan a encontrar sus compatibilidades y comienzan a trabajar juntos para detener a los demonios, ya que si la banda Saya Boys adquiere popularidad, podrían atraer la atención y almas de todo el mundo para ser consumidos por Wee-ma. Así que todo culmina en una confrontación en una premiación de idols, es decir, en el International Idol Awards. Entonces Huntrix interpreta una canción poderosa para poder exponer a los Saya Boys y reforzar el Honmun, enfrentando al mismo tiempo los demonios internos de Rumi. Así que vamos a cribar qué son estos demonios en esta película, ya que la realizadora Maggie Kang ha sido tan honesta al elaborar esta obra. Entonces, los signos son claros, porque al principio vamos a ver a los demonios, a los Saya Boys, vestidos en el tradicional hanbok coreano perteneciente al periodo Joseon. Ahora, aquí es importante porque el periodo Joseon es el que termina por redefinir a Corea como la conocemos hoy, y evidentemente con sus respectivas estéticas en los respectivos siglos, donde este periodo empieza más o menos en el 1392 después de Cristo y termina en el año 1897, así que sí, por supuesto, estoy hablando de ambas Coreas porque todavía no están divididas. Esa separación se da hasta el siglo XX, ahí por ahí de la Guerra de Corea, y aunque el periodo Joseon termina en 1897, este tiene una extensión de formato cultural coreano muy prominente, aún así entrado el siglo XX. Ahora, ¿por qué es importante aquí mencionar el periodo Joseon? Pues por el hecho de que una de las características de este periodo es la filosofía del confucianismo, donde esta va a dotar a Corea no solamente de una actualizada y mucho más sofisticada forma social política para Corea, sino también con una compatibilidad con China, absorbiéndola, donde incluso los sistemas arquitectónicos chinos son importados y readaptados, además de que florecen las artes, como es el caso del género Minghua, que es importante aquí en esta película porque de hecho hay dos personajes sacados directamente de ese tipo de arte, Minghua, sino que también se acentúa de manera sistemática la segregación estamental de la sociedad en Corea, que de hecho, por supuesto, ya lo era antes, pero ahora con base al confucianismo. Por lo que estos demonios que estamos viendo aquí en pantalla, vestidos con ese hanbok, con el tradicional sombrero llamado kat o gat, están representando a la clase dominante de Corea llamada Yangban, que eran de hecho funcionarios muy educados y pertenecientes a la clase dominante de Corea. Ahora, este Yangban accedía a esos puestos no por línea heredada como podrían ser en las noblezas europeas o mesoamericanas, sino a través de un examen de conocimientos acerca del ámbito de China, que incluía pues conocimientos del confucianismo, poesía e historia china, etcétera, por lo que mucho del ciudadano común
tenía acceso a competir por estos títulos. De alguna manera todos pueden acceder y más vale que tú le des honor a tu familia de ser uno de aquellos que pasan ese examen. Y esto ya está rimando de hecho con el problema de estar presionados los coreanos, al menos los del sur, por ser los mejores, matándose en la escuela o siendo absurdamente competitivos. Presión que claro los puede llevar a la depresión, pero también los puede llevar claro a darse de baja de la suscripción de la vida. Y esto también ya está sonando mucho a nuestros demonios de la película, es decir, los signos son muy claros. ¿A qué signos me estoy refiriendo? Pues que, por ejemplo, el Jangban hasta la fecha, por ser parte de la historia de Corea, permanece aún como una idea, claro, e incluso como un insulto o como un halago dependiendo del contexto en el que alguien allá en Corea te diga que eres un Jangban. De hecho, la misma agrupación contraria a nuestra agrupación protagonista, los Saya Boys, llevan el nombre de eso, de los esbirros de Jeomna, que en la mitología coreana, Jeomna es una especie de psicopompo o de deidad de la muerte, donde esos Saya se les representa como burócratas de Jeomna, y la clase social de los Jangban, como ya mencioné, son eso, burócratas. Y esto ya implica una idea de una Corea clasista, exclusivista y segregacionista, y eso es precisamente el mismo demonio de Corea, es decir, aplastar a todos y de hecho aplastarte a ti mismo con tal de acceder hasta la cima, demonio que de hecho está consumiendo al coreano contemporáneo, porque de hecho se revela al final de la película que para que Jinu haya terminado dando su alma al inframundo, de hecho durante el periodo Joseon, el tipo termina abandonando a su hermana y a su madre, dejándolas expuestas a morir para él poder acceder solo a ser de la clase dominante. Esa es la razón de por qué está en el infierno. Ahora, ¿cómo está impreso esto en la película? Pues la respuesta está en nuestra protagonista, que es Rumi, quien además de ser una cazadora de demonios junto con sus dos compañeras del grupo, es un demonio ella misma, como ya mencioné, pero esto lo tiene que ocultar todo el tiempo. Rumi está presionada por ocultar lo que ella es, por ocultárselo a sus amigas y ocultárselo al mundo en general. Rumi tiene que esconder esa parte oscura que la constituye y que el coreano de hecho rechaza. Pero sobre todo, y aquí en la película es bastante visible, en precisamente la labor como cazadoras. Porque su propósito no es en realidad tapar la oscuridad, como sí lo pretende el coreano de a pie hoy. Coreano quien verdaderamente está buscando que no sea visible ningún rasgo de negatividad en su persona, ni siquiera en su aspecto físico, sino que las cazadoras intentan mantener fuera a los demonios para que los demonios no consuman a la gente. Pero quien verdaderamente sí entiende esto es nuestra protagonista, Rumi, a diferencia de la más obstinada que es Mira, quien solamente está enfocada en destruir demonios sin entender el por qué, sino simplemente los odia. O al menos no los entiende como Rumi sí los puede entender, porque por supuesto es un demonio ella misma. Y los demonios, representando esta ambición de acceder a la clase dominante a como dé lugar, al estar vestidos de Jangman, son el demonio de Corea. Demonio capaz de hacer que el coreano hasta se borre del mapa si a la vista de todos está manchado y la sociedad coreana no para de señalárselo. O como el caso del personaje aquí adentro en la película, Jinu, como dije, ser capaz de abandonar a su propia madre y su hermana en la miseria para poder acceder a la clase social dominante de los Jangban. La competitividad y la pretensión de inmácula social son verdaderamente los demonios del coreano. Cuestión que, por ejemplo, en un fatídico caso real es lo que llevó a Sully de la agrupación de K-pop FX o FX a colgarse en su baño un 14 de octubre del 2011, debido a que el público en Corea o no dejó de señalar y castigar a Sully, entre otras cosas por haber tenido la relación de pareja que llevó con un hombre 10 años mayor que ella, o por señalarle su falta de integración con la agrupación, al punto de que los mensajes de odio le saturaron pues sus redes, y en sus últimas horas viva se le veía verdaderamente destruida. Es decir, a veces el mismo público y los fans del K-pop son los que terminan matando a sus idols. Ese es el demonio de Corea. Las dinámicas y metodologías no ya de perfección, sino de apariencia de perfección. Estas que son las que terminan llevándose de forma metafórica el alma del coreano, aunque con toda libertad se puede decir matándolo. Cabe destacar que este tipo de animación hecha por Sony Pictures, basada ampliamente en la hibridación 2D, 3D de el Spider-Verse, hace parecer como si fuera esta una animación en stop motion, y se le otorga una textura muy particular a estos personajes, como si fueran figuras
de acción. Pero la cuestión es que nuestras heroínas, por muy coreanas que se declaren o que sepamos que son coreanas, son de hecho los villanos, es decir, la banda Saya Boys, quienes de verdad capturan la abstracción animada de lo que es verdaderamente el idol coreano, y sin problemas se puede decir que tanto el diseño como canciones prestadas a estos personajes, a los villanos, a los Saya Boys, superan de hecho aquellas de las protagonistas. Y esto tiene mucho que ver que comúnmente en el pop coreano, en el K-pop, ya se acostumbra a que las agrupaciones de hombres, como es el caso de BTS, por poner un ejemplo, sean sumamente tersos en sonido y de hecho en apariencia. Incluso las actitudes en las letras de estos grupos de hombres son aquellas de, por ejemplo, el caballero romántico y muy fino para con las damas. Mientras que por el otro lado es en las agrupaciones de mujeres donde el pop coreano presenta una agresividad de sonido y una apariencia completamente dominante por parte de las mujeres. Una actitud de soy muy perra. Y de hecho hasta las paletas de colores de los vestuarios contienen a veces mucho negro, blanco y colores metálicos, casi implicando armas punzocortantes como si fueran una especie de alegoría. Y esto se puede ver de hecho tempranamente desde hace 15 años con la misma banda que acabo de mencionar, FX en esta canción. Pero también se puede ver un poco más adelante en grupos como es el caso de Girl Generation, en la canción de Paparazzi. Que está de hecho basada ampliamente en Lady Gaga, así como en la tarola muy electrodance del cover de la banda británica Primal Scream de esta canción Some Velvet Morning. Pero claro y mucho más reciente es muy notorio en el caso de Blackpink. O muy agresivamente en esta otra agrupación, aespa. Es decir, paletas de colores en blanco, negro y metálico en las mujeres, aunque a veces también de muchos colores, pero completamente fuera de este mundo. Contra los tonos pastel a manera de un Ken de Barbie en el caso de los grupos de hombres, como es el caso de BTS. A todo esto, además de que las canciones de esta película son completamente exitosas como tracks musicales, la canción de Take Down de este grupo ficticio en la película tiene la estructura y sonido muy parecidos a aquellos de How You Like That de Blackpink. Entonces Maggie Kang ha sido tan honesta que su visión llega a esta que es la médula de la devastación del coreano, justo como otro tanto de trabajos venidos directamente de Corea lo señalan también. Por eso en este mismo canal tenemos un análisis de una serie coreana llamada True Beauty, donde por otros medios narrativos llegan exactamente a estas mismas conclusiones que llegó Maggie Kang con esta película K-Pop Demon Hunters. Y esto demuestra verdaderamente lo genuino de los componentes coreanos que sostienen las comunidades coreanas en Canadá, aún estando fuera de Corea, puesto que las problemáticas del núcleo cultural, en este caso de Corea, las alcanzan a ver estos coreanos canadienses con tremenda claridad, como es el caso de Maggie Kang, quien fue capaz de verlo aún estando y creciendo y desarrollándose a 13,000 kilómetros de distancia del país donde nació. Vean esa película, está colgada ahí en Netflix y véanla simplemente porque es histórica hasta ahora. Es decir, es la película más vista en la historia de la plataforma de Netflix y eso ya es algo. Entonces, apaguen el cerebro, vean esa película, después regresan a ver este video, me dan like, me depositan $1,000,000 and go fuck yourselves. No, mentira, yo soy Suki, esta acá es Eric y nos vemos en el siguiente video. Chao.